bien, tenemos este espacio acá en A la Medida para compartir con ustedes importante información acerca del análisis de cómo el panorama político hoy en la República de Guatemala es de vital preponderancia para todos los 17.5 millones de guatemaltecos que conformamos a la República de Guatemala. Y precisamente tenemos hoy a Max Santa Cruz con nosotros, analista y consultor político, quien ha decidido y ha abierto su espacio en agenda para compartir con nosotros mucho de esa experiencia y conocimiento respecto al Estado de Guatemala. Max, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad del espacio y muy bien dicho, estamos en momentos importantes de decisión para los guatemaltecos y sin duda hablar de esto no es tiempo perdido, sino que es tratar, por supuesto, de aportar un poco al conocimiento y también a la decisión de los guatemaltecos. Claro que sí. ¿Qué le parece si empezamos hablando sobre este panorama que estamos viviendo? Tenemos la visita del secretario general de la OEA, quien ya se ha reunido con diversos actores importantes como el Tribunal Supremo Electoral, el presidente, la Corte de Constitucionalidad, y hay otros actores también que están pendientes de poderse reunir para poder dar un panorama de lo que ellos han visto de este proceso electoral. ¿Cómo analiza usted todo este entorno político que se está realizando? Bueno, primero decir que en esta historia importante que está viviendo Guatemala de cara a la celebración de una segunda vuelta electoral, no solo los guatemaltecos estamos preocupados e interesados de que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible, pero también hay países y organismos internacionales que también han expresado a través de acciones o algunos comentarios su interés porque este proceso precisamente tiene las expectativas dentro de los parámetros de una fiesta democrática o dentro de la línea del fortalecimiento de la institucionalidad democrática que cualquier país debe tener. En ese sentido, esta visita del secretario Almagro obedece a una invitación casi que provocada por el gobierno de la República, pero por un comentario en donde se hablaba un poco de las preocupaciones dentro del ambiente que el proceso estaba viviendo, y el secretario Almagro agarra y toma en el aire la invitación o el comentario del presidente para poder concretar la visita que en estos días está realizando Guatemala. Sin duda, esta visita traerá al secretario Almagro algunos conceptos y opiniones que ya tendrá en anticipación, claro, él en su poder. O sea, la misión de observación electoral de la OEA, recordamos que está desde antes de la primera vuelta, y lo que hace en este momento es ir recogiendo de las entrevistas, de los contactos con actores locales importantes del proceso, tanto del Tribunal Supremo Electoral como otras instituciones, de cómo se está llevando, y él ya tendría una fotografía bastante clara de la situación actual del país. Eso no quita que, por supuesto, en su profundización de conceptos y de la situación del país, haya decidido también, aparte de las instituciones y de los actores como el presidente, pues sentarse a platicar un poco con, por ejemplo, el sector privado. Claro. Y ver de qué manera ellos perciben de manera más directa el desarrollo del proceso electoral en sí. Ahora, tal vez acá uno de los esquemas más importantes que nuestros amigos y amigas televidentes tendrán como pregunta es: ¿en qué beneficia a Guatemala esta visita de Luis Almagro y cómo ese informe que presentará ante el Pleno ya de la OEA pueda generarle a Guatemala una estructura de mejoramiento a nivel político, a nivel de toda su estructura como país? Bueno, esa es una buena pregunta porque en términos generales el guatemalteco desconoce mucho la operación de los organismos internacionales. A veces los organismos internacionales han sido de alguna forma mal dirigidos dentro del manejo de la información o de la opinión pública, especialmente cuando se dio el tema de la CICIG, sobre cuál era la injerencia que se tenía en la violación de la soberanía, pero no es tal. Si Guatemala es parte de un concierto de naciones donde no podemos vivir aislados y somos parte de la Organización de Estados Americanos, pues hay una preocupación de la organización como tal de tratar de controlar o de manejar de mejor manera las sugerencias que sean para aportar a la estabilidad democrática de los países que son miembros. Ese es el caso de Guatemala. Lo que están haciendo, en este caso la visita de observación, no solo de la misión de observación de la OEA, de la Unión Europea y otras tantas, pero en este caso la visita del secretario Almagro, es precisamente eso, tratar de ayudar a construir o a tratar, incluso desde capacidades externas, de dar sugerencias para un mejor desarrollo del proceso electoral. Yo creo que los guatemaltecos, en términos generales, nos interesa mucho eso, nos interesa que la democracia se vaya fortaleciendo, no solo desde la participación de los actores que hoy en día están en la disputa de un cargo de elección, pero también de la responsabilidad de los ciudadanos que a veces delegamos solo en los políticos la responsabilidad de arreglar los asuntos del país. En este caso no van a arreglar los asuntos del país la OEA, pero sí nos puede ayudar a que este proceso en la búsqueda de las soluciones del país sea un proceso que sea mucho más fuerte y de mucho mejor resultados para los guatemaltecos.
Sin duda alguna. Sabemos que el tema de todo lo que se ha venido manejando en estas elecciones, los resultados, la serie de investigaciones también que se mantienen, recursos planteados, pueden provocar la desmotivación por parte de la ciudadanía en la participación de una segunda vuelta. Con esta visita y el informe que se pueda emitir, ¿cree usted que puede ir cambiando y puede mejorar incluso esa participación que se pueda tener para una segunda vuelta? Me gustaría decirle que sí, pero no lo creo. Me gustaría decirle que eso depende más de las capacidades que tengan los candidatos, en este caso los dos binomios, de poder motivar y poder atraer a ese voto que ha estado indeciso o que fue apático de una primera vuelta electoral. Creo que eso es lo que realmente va a despertar en los guatemaltecos que aún no han decidido si van a ir a votar o no, o si de repente vale la pena porque existe algún cambio a partir del ejercicio del voto, el poder decir que realmente el cambio y el futuro de Guatemala está en nuestras manos. No está en las manos de alguien más, está en nuestras manos poder cambiar. Pero sí, tenemos que exigir y preocuparnos también como ciudadanos de poder pedirle a los candidatos que nos expongan con mayor claridad cuáles son sus argumentos para poder merecer ese voto, cuáles son sus planes de trabajo, cuál es el desafío que tenemos como país para enfrentar los momentos más duros que sin duda vamos a tener que enfrentar juntos como país. Eso es muy importante, no podemos dejar relegado a esto lo que tristemente ha privado en grandes segmentos de la campaña electoral, que son esos esquemas de descalificación anónimos que se dan mucho a través de redes sociales, claro, o personas que sin mayor responsabilidad utilizan esos espacios para despotricar y desprestigiar a quien quiere ejercer un derecho de participar en política, pero también desvía la atención del guatemalteco, y ahí es donde el guatemalteco, el ciudadano, tiene que tener muchísimo cuidado y no caer en ese juego. Tenemos entonces para el 20 de agosto ese balotaje entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Quisiera que desde su perspectiva y experiencia pudiera compartirnos cómo visualiza usted esos retos y desafíos que enfrentarán, sobre todo en esos famosos primeros 100 días, para realmente convencer al electorado, y no solo al electorado, sino al final a toda la ciudadanía, de que la persona, el binomio que ha llegado, pueda generar un cambio para el país. ¿Cuáles son esos encontronazos con los que se van a topar pues, esta pareja, el binomio presidencial que quede? Es complicado, pero yo diría que incluso el desafío de la próxima administración, de quien resulte ganador el 20 o 21 de agosto, empieza ese mismo 21 de agosto en este proceso de transición de cara al 14 de enero. La transición empieza en la capacidad de poder convocar a quien resulte ganador a los diferentes sectores serios y representativos de la sociedad guatemalteca para hacer un gobierno que pueda representar de mejor manera los intereses de todos, que pueda tener esquemas de diálogo que son fundamentales para darle gobernabilidad a este país. Hemos vivido etapas en donde a veces las descalificaciones, reitero, y la falta de la confianza en la institucionalidad democrática por la ausencia de contrapesos nos ha llevado a creer poco en el sistema. Si no se logra volver a recuperar la confianza, sentarnos, aunque tengamos planteamientos distintos, pero que sepamos que el objetivo es uno y es construir juntos Guatemala, eso va a ser muy difícil. Si lo logramos con responsabilidad, la clase política, pero también los ciudadanos y los sectores que representan a esos ciudadanos, de sentar y encontrar puntos mínimos de agenda que sean los que importan para que el país tenga una ruta mucho más certera, es importante. 4 temas pueden ser fundamentales en este sentido. Una reforma al sector justicia, que creo que se pide a gritos por la falta de certeza. Una reforma a la ley electoral y de partidos políticos es fundamental también. Incluso las propuestas de elegir por nominalmente y no por listado, creo que es algo que los guatemaltecos estamos pidiendo. Ayuda a fortalecer el sistema democrático. Una ley de servicio civil para poder contar con el personal más capacitado al frente de la institucionalidad y que no sea un botín político de agencia de empleos cada administración que llega. Y posiblemente podemos entrar en la disputa si de repente un cambio a la ley de compras y contrataciones, o una ley de competencia, o hasta una ley de aguas. Pero si no logramos sentarnos nuevamente en la mesa, incluyendo incluso, a los actores territoriales, claro, para que esto sea realmente un diálogo inclusivo, Guatemala va a ser muy difícil que aproveche la oportunidad que cada 4 años tiene desde un ejercicio democrático para empezar verdaderamente a transformar esas demandas ciudadanas sobre la Guatemala que quisiéramos todos. El tema de la independencia de los poderes también pues es uno de los temas, ¿no?, que se espera. ¿Y cómo ve usted también esta situación de que, por ejemplo, el Ejecutivo pueda mantenerse, que pueda respetar y pueda actuar de esa forma independiente del
legislativo, del judicial, pero de una forma también coordinada, que no exista pues obviamente esa mezcla, ¿no?, que se pueda dar. ¿Cómo piensa usted, qué piensa usted sobre este tema y sobre el mantenimiento de la soberanía también, que va a ser muy importante para el próximo gobierno? Vean, siempre un nuevo Congreso es una pregunta incierta porque no sabemos cuáles serán las dinámicas que moverán a la siguiente legislatura. La renovación no necesariamente representa los cambios de los paradigmas dentro de un poder tan importante como el legislativo, que esperamos que así sea y que empiece a cumplir con la función que le corresponde de legislar, de representar y de fiscalizar. Pero un ejecutivo también tiene su responsabilidad, a pesar de la división de poderes, de poder ser una verdadera referencia de la unidad nacional para poder ayudar a dirigir cuál es la agenda de país que se busca tener. Sin duda creo que eso va a ser importante, pero recordemos también que llevamos 3 años y medio, un poco más, sin elegir una Corte Suprema de Justicia que es fundamental para un Estado de Derecho. ¿De qué certeza jurídica estamos hablando si no contamos con una Corte Suprema de Justicia que hasta el día de hoy no sabemos si va a cumplir con el mandato que queda pendiente ya, y respetando lo que anteriormente se había cumplido, agotado dentro de su primer mandato? Hoy en día una extensión que nadie sabe si hay que cumplirla hasta el final de lo que queda o eventualmente convocar a una nueva para poder elegir 5 años. Esas consultas están en las manos de la Corte de Constitucionalidad, que también no es poca cosa, tiene una responsabilidad enorme en que deje a un lado la historia de politización de las mismas emisiones de las resoluciones o los amparos de la Corte de Constitucionalidad en función de la construcción y de la estabilidad, sencillamente del respeto de la norma máxima de este país, que es la Constitución, que nos da esa posibilidad de compartir y convivir en un pacto político societal en donde los guatemaltecos entendemos que tenemos que respetar el Estado de Derecho. Y lo más importante, que ese Estado de Derecho automáticamente convierta al país en una tranquilidad total, porque hay certeza jurídica, que es lo que realmente todos los ciudadanos estamos pidiendo a gritos, literalmente. Si no hay certeza jurídica es muy difícil, en serio, si queremos ahondar en otros temas que son urgentes y recurrentes para Guatemala, en poder generar atracción de inversión, tanto nacional como extranjera. Queremos inversión extranjera y nacional. Presentemos las reglas del juego claros, donde la institucionalidad funciona, donde la certeza jurídica también, para que la gente sepa que aquí existe la posibilidad de generar capacidades de trabajo. El guatemalteco no está esperando que le regalen nada. El guatemalteco está esperando que le den la oportunidad, a partir de oportunidades, valga la redundancia, de salir adelante. Lo que sí pide es poder salir en la mañana de su casa a trabajar y regresar en la noche con vida. Y lo más importante, son temas que podremos agotar en otro programa, pero por hoy, muchas gracias, Max Santa Cruz, porque realmente esta visual como analista y consultor político nos ha ayudado a ver más claro cómo está la situación en el país. Muchas gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos. Hemos analizado entonces el panorama político. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos.